Ahora va a participar en estas jornadas, en su presentación, Patricia Carro Campos. Ella es médica, especializada en obstetricia y ginecología, asesora de lactancia materna, tiene formación en fitoterapia y aromaterapia para así poder ofrecer un abordaje más completo de la salud, integrando la medicina tradicional y otras alternativas. Da talleres y charlas de formación para mujeres sobre embarazo, parto, ciclo menstrual y menopausia, fomentando el autoconocimiento. Ha sido, bueno, sigue siendo, porque ahora lo presentáis. Cuando presentéis ITFM estáis en ese punto de casi de transición de otros estados, ¿no? No somos sexólogas de ITFM y ya soy sexóloga, ¿no? Esto es como mágico, como una puerta mágica. Pues ella ha estado, ahora saltará la puerta, pero o la atravesará, que haga lo que quiera. Es alumna de sexología sanitaria con perspectiva de género. Y ha decidido titular su TFM y dedicarlo a la gestación y crianza con hombres trans. Bueno, lo primero, muchas gracias. El por qué he elegido este tema, bueno, pues han sido varias las razones. La primera porque, bueno, la formación durante la carrera de medicología en particular, bueno, pues es tremendamente biologicista, muy reduccionista, muy conservadora, muy patologizante. Todo aquello que se sale de lo hegemónico, pues lo patologiza. Un claro ejemplo de ello son los manuales DSM, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, que si bien es verdad que ha ido evolucionando a lo largo de los años, bueno, pues aún le queda como mucho recorrido por hacer, ¿no? A esto se le une que, bueno, pues eso, en la formación, en la carrera de medicina ni en la especialidad no hay ningún tipo de formación con perspectiva de género, en identidad de género. A esto se le une que, bueno, pues sí que es verdad que los avances científicos y tecnológicos pues están muy bien, pero como vivimos inmersos en un sistema capitalista, pues lo han mal utilizado pues un poco como comercialización y consumo de cuerpos, mucho como negocio. Entonces, bueno, pues yo soy médica, soy ginecóloga y entonces me di cuenta al llegar a Sexpol del lastre tan importante que traía conmigo biologicista. Llegar a Sexpol hizo que se abriera como con un horizonte infinito y sobre todo las clases de Isidro García fueron las que me hicieron hacer el clic completamente. De hecho, bueno, el enfoque de este TFM inicialmente no tiene nada que ver con el que ha sido posteriormente. Entonces, bueno, pues me he dado cuenta de que no quiero ser cómplice de un sistema sanitario en el que no todas tenemos cabida y un sistema sanitario que perpetúa el patriarcado y lo heteronormativo. Por otro lado, el hecho de ser madre y haber vivido mi maternidad y la crianza de mi peque de una manera concreta, como muy mamífera, bueno, pues como el sistema patriarcal se nos mete por todos los poros de nuestro cuerpo, pues yo pensaba que había como una forma que es la legítima, la válida, la correcta de vivir la gestación y la maternidad en esta sociedad patriarcal. Y me he dado de bruces con la realidad de diferentes modelos familiares y me he dado cuenta de que probablemente venía como con un sesgo de un privilegio de mujer cis blanca. Y bueno, pues toda esta junto ha hecho el que, bueno, me apeteciera hacer un poco pues este trabajo de fin de máster. El primer hándicap que me encuentro a la hora de preparar el TFM es que en España no hay guías, no hay protocolos, no hay estadísticas, no hay una ley estatal. Por lo tanto, se dificulta bastante el estudio y, por tanto, se dificulta mucho poder abordar soluciones a esta problemática. Sí que es verdad que hace muchos años el Ministerio de Sanidad sacó una guía de asistencia al parto normal, pero que, por supuesto, no habla para nada de identidad de género y no tiene ningún tipo de perspectiva de género. Y lo único que he encontrado ha sido una guía clínica de hormonación en personas trans del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, pero aquí en España no hay nada parecido. Patricia. Bueno, pues los objetivos que me planteo en este trabajo de fin de máster son establecer estrategias y herramientas donde tengan cabida diferentes modelos familiares, definir conceptos básicos sobre identidad de género, entender la diversidad de la transexualidad, analizar las vivencias de los hombres trans, la gestación, la lactancia y la crianza y fomentar la creación de espacios sanitarios que sean trans inclusivos.
Para empezar, solamente unas pinceladas de conceptos generales, sobre todo por si nos están escuchando personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con los términos. El sexo asignado al nacer o el sexo biológico o sexo jurídico es la etiqueta que nos ponen cuando nacemos simplemente por el hecho de observar nuestros genitales externos. Nos ven los genitales externos y con eso ya nos ponen la etiqueta de hombre o mujer, mientras que la identidad de género es el sentimiento profundo de pertenencia a un género determinado. ¿Qué ocurre? Que como la sociedad tradicionalmente ha sido binaria, pues era un sentimiento de pertenencia al género hombre o mujer, pero puede ser uno diferente a los anteriores. Por tanto, cuando en este trabajo de fin de máster hago referencia a hombres trans, me estoy refiriendo a personas cuyo sexo biológico o sexo asignado al nacer fue mujer, pero su identidad de género es hombre. Tradicionalmente se empleaban dos términos, transgénero y transexual, haciendo un poco referencia a si había intención o no de modificación corporal. Actualmente se prefiere utilizar el término paraguas trans con ese asterisco, haciendo un poco referencia a esa diversidad y a esa heterogeneidad de la transexualidad. Porque, bueno, como el sistema patriarcal es binario, pues incluso quiere empujar a ese binarismo también a la transexualidad, queriendo, bueno, pues lo que comentaban anteriormente, ¿no? En las charlas anteriores, esta sensación, ¿no? del cuerpo equivocado, ¿no? Cuando en realidad por lo que se debería abogar es por esta diversidad, heterogeneidad y performatividad de los cuerpos. No existe una única manera legítima y válida de ser y sentirse trans. En el primer punto en el que me paro a reflexionar es cómo nombrar los diferentes modelos familiares y los diferentes modos de gestación para que sean trans inclusivos, ¿no? Porque ayer ya comentaba una de las compañeras, ¿no? La importancia del lenguaje, el poder que tiene la palabra y que parece que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, cómo reinventar el lenguaje para que todos los modelos familiares y de gestación y de crianza tengan cabida. Hay hombres trans que prefieren utilizar el término mapa, haciendo un poco referencia a madre y padre al mismo tiempo. Hay personas que dicen que como no se sienten identificadas ni como hombre ni como mujer, pues tampoco se sienten identificadas con el binomio madre-padre y entonces por eso se sienten más cómodos o más cómodas utilizando la palabra mapa. Otras personas prefieren simplemente utilizar su nombre de pila. Hay otras personas que no tienen ningún inconveniente en utilizar la palabra madre por ser aquella que sea la fuente de óvulo y padre por ser la fuente de esperma. Sí que es verdad que en inglés hay una palabra neutra que es parenting, pero en castellano no existe una palabra que sea equivalente. Al final se trata un poco de romper el paradigma con la filiación y con el parentesco. Con respecto a la lactancia, también sería interesante revisar el lenguaje para que todos los modos de lactancia tuvieran cabida. Si bien es verdad que todas las personas, independientemente de nuestra identidad de género, tenemos tejido mamario, parece que el término dar la teta está asociado más a la feminidad o a las personas leídas como mujeres, mientras que parece que amamantar es un término como más neutro. Y otro de los aspectos importantes a renombrar serían los centros sanitarios, los centros de atención sanitaria, porque, bueno, centros de atención a la mujer o centros de atención a la mujer gestante no parecen muy transinclusivos. Quizás nombres como centros de atención a la gestación simplemente podría ser una de las soluciones. Sí que es verdad que con este tema del lenguaje ha habido voces críticas al respecto, incluso dentro de sectores más radicales del feminismo, considerando que esto podría generar una invisibilización de las mujeres. De hecho, se ha creado una asociación que se llama Contra el borrado de las mujeres, criticando un poco, bueno, pues estas modificaciones del lenguaje. Sin embargo, desde una perspectiva transinclusiva, transfeminista, serían unas luchas que no tienen por qué ser incompatibles, podría ser una suma de esas luchas. Bueno, y ya nos metemos un poco en
en el tema de la gestación. Antes de la gestación, bueno, pues es importante tener en cuenta que hay algunos hombres gestantes que deciden someterse a tratamientos de modificación corporal, tanto hormonales como quirúrgicos, y es importante previamente a que se sometan a dichos tratamientos informar de la posible infertilidad futura, por si acaso desean preservar tejido ovárico o preservación de ovocitos para una fertilidad en un futuro. Si bien es verdad que las Naciones Unidas condenaron hace tiempo la realización de cirugías irreversibles en personas intersexuales, también hay que tener en cuenta los riesgos de infertilidad previamente a utilizar este tipo de tratamientos. El empleo de testosterona, sobre todo si se realiza durante largo tiempo y se emplea en épocas muy precoces, produce atrofia de los ovarios y, por tanto, existe un riesgo de infertilidad en un futuro. Una de las maneras que tenemos de medir esta reserva ovárica es mediante la determinación de la hormona antimülleriana, pero la verdad que los estudios son bastante contradictorios sobre cómo afecta el tratamiento con testosterona a esta reserva ovárica y a la hormona antimülleriana. Otro de los aspectos importantes con respecto al tratamiento con testosterona es que es teratogénica, es decir, que puede producir alteraciones si se emplea en la vida intrauterina, con lo cual es importante suspender la terapia con testosterona previamente a la gestación. ¿Qué ocurre? Que esto va a llevar inherente a la restauración de los ciclos menstruales, con el impacto psicológico que esto puede tener en un hombre trans. Los tratamientos, tanto médicos de hormonación como quirúrgicos, también pueden influir el tema de la lactancia. La testosterona va a producir una atrofia del tejido glandular mamario de una manera similar a la que se produce durante la menopausia. Y si existen tratamientos quirúrgicos de masculinización del tórax, pues hay una disminución de este tejido mamario y además en función del tipo de técnica quirúrgica que se realice, pues puede tener mayor repercusión sobre la lactancia. Y todo esto es importante que se conozca con antelación, informar previamente de ello. Os he querido traer una foto de una ecografía. No he encontrado fotos de ovarios en personas sometidas a tratamientos con testosterona. Bueno, esto ya nos da mucha información, ¿no?, del sesgo con respecto a la perspectiva de género. Pero como habíamos visto que el tratamiento con testosterona producía una atrofia del ovario de una manera similar a la que se produce durante la menopausia, pues en la imagen de nuestra izquierda vemos un tejido de un ovario en edad fértil y en la imagen de la derecha vemos una imagen ecográfica de un ovario con atrofia, que sería un poco el equivalente al tratamiento con testosterona. Una vez que se produce la gestación, bueno, pues parece que existe una suposición normativa de que son solo las mujeres las que quedan gestantes, cuando en realidad, si nos ceñimos a aspectos puramente biológicos, cualquier persona que tenga el útero y los ovarios intactos puede gestar, porque en realidad el deseo de tener descendencia biológica es un deseo humano y no un deseo que tenga que estar vinculado a la feminidad o a las personas leídas como mujeres. Lo que ocurre es que, bueno, pues como vivimos en un sistema patriarcal, heteronormativo, que nos dice cómo tenemos que ser y sentirnos gestantes, pero en realidad existen muchos modos de maternidades, hay maternidades que son más disidentes y que no tienen por qué seguir la norma cis heteropatriarcal. Con respecto a la gestación, es importante tener en cuenta en los hombres trans la interseccionalidad. Durante el embarazo se producen una serie hay una producción hormonal que va a tener un impacto tanto sobre el cuerpo como a nivel psicológico, pero además en los hombres trans se suma la interseccionalidad de la transexualidad. Aquí se puede hacer un poco la luz tal, el asociar las desigualdades estructurales. Y es que se ha visto que existen mayores tasas de depresión posparto en hombres trans. Otro aspecto importante es que sería interesante cambiar la cultura del embarazo, la cultura de la gestación. Actualmente vivimos en una cultura del embarazo muy hiperfeminizada, en el que ni siquiera muchas mujeres cis se sienten identificadas. De hecho, si hacemos una búsqueda en Google,
bueno, pues todas las imágenes que aparecen de embarazo son hiperfeminizadas, por supuesto son mujeres blancas cis, por supuesto una pareja heterosexual que no, bueno, pues que no reflejan la realidad actual. Con respecto a la lactancia, ya habíamos visto cómo podían influir estos tratamientos. Sería importante también tener en cuenta que, bueno, pues el deseo no de lactar es un deseo individual, porque muchos hombres trans han explicado cómo se pueden ver exacerbada la disforia de género con el hecho de amamantar, y esto hace que que decidan no realizarlo. Porque en realidad el problema es contar con un personal sanitario, con unas asesoras de lactancia que no estén debidamente formadas en transexualidad y no tanto el deseo o no de lactar, porque en realidad existen otros modos de vincularnos con los recién nacidos, con las recién nacidas, que no tenga que ser fundamentalmente con una lactancia humana. Con respecto al tema de la lactancia, la Liga de la Leche Internacional emitió un comunicado de apoyo a la transexualidad durante la lactancia, comunicado que incluso fue muy criticado, hubo voces críticas incluso dentro de las propias asesoras de lactancia de la Liga de la Leche Internacional. Con respecto a la lactancia, me había olvidado comentar que incluso puede ocurrir que el hombre trans no desee gestar, pero sin embargo sí que quiera vincularse e implicarse con la lactancia. Y esto es posible con técnicas como la lactancia inducida, que es una técnica similar a la que se realiza, por ejemplo, en las adopciones. Con respecto a la crianza, no se han encontrado estudios ni pruebas que determinen que tener un progenitor trans vaya a afectar por sí solo de forma negativa en la criatura. De hecho, los estudios que hay incluso avalan todo lo contrario, y es que son criaturas que tienen una mente mucho más abierta, que tienen una riqueza mucho mayor, una diversidad, que se empodera mucho más y que son como, bueno, que se empoderan generando un mayor cambio social y cultural. Sí que es verdad que cada vez son más las familias que deciden criar un poco en esta fluidez de género, en este género performativo, pero en general se ven rodeados de, bueno, pues normalmente suelen ser espacios de crianza compartida, espacios en los que se sienten, bueno, con mayor seguridad y mayor protección. Un aspecto importante sería que la labor de los cuidados en estos espacios no recayera sobre las personas leídas como mujeres, sobre las personas de mayor feminidad, haciendo un poco referencia a que sean espacios más igualitarios. Con respecto a esta crianza en estos ambientes de fluidez o de transexualidad, ha habido voces críticas también al respecto, haciendo un poco referencia al problema que podría surgir con respecto al apego. Pero en realidad, si hacemos referencia a la teoría del apego de John Bowlby de los años 50, esta teoría indica que es importante para la vinculación con la criatura, con la recién nacida, una figura de referencia que no necesariamente tiene que ser la madre o la persona leída como madre. Ya paso un poco a hablar de modelos sanitarios que sean trans inclusivos. Muchas personas trans, ya lo había comentado la compañera en la primera charla, deciden no acudir o rechazan acudir a centros sanitarios porque los han considerado hostiles, con el impacto que ello puede tener a la hora de realizar diagnósticos tardíos, tratamientos tardíos, incluso realizar tratamientos alegales. Entonces, bueno, sería interesante que el sistema sanitario actual fuera trans inclusivo, respetando la diversidad, sin patologizar, nombrando a las personas por su nombre social, independientemente de si ha habido un cambio legal o no, que el personal sanitario esté adecuadamente formado con perspectiva de género para así poder abordar una atención continuada e integral, que sean espacios en los que se sienta esta seguridad y esta confianza por parte de todos, ¿no?
Y una propuesta, bueno, pues hay un término acuñado por Pabla Pérez San Martín, que es latinoamericana y que, bueno, que acuñó el término ginecosofía, haciendo un poco referencia a una ginecología más holística, más integral. Ella habla un poco de una ginecología recuperando un poco la sabiduría ancestral, pero sin rechazar los avances tecnológicos actuales. Si bien es verdad que este término no habla explícitamente de transinclusividad o de identidad de género o perspectiva de género, sí que podría ser una propuesta al hablar bueno, pues de un modelo como más holístico y más integral. Y ya finalmente concluyo, bueno, que es fundamental una transformación social, ¿no? En el que hacemos esta diversidad de identidades, de diferentes modos de vivirse la transexualidad, de los diferentes modos de vivirse como cuerpo gestante, de diferentes modelos familiares, de tener en cuenta que el deseo de gestar es un deseo humano y no un deseo que tenga que estar vinculado a la feminidad, y de poder crear espacios sanitarios en el que tenga lugar una salud igualitaria sin ningún tipo de brecha, ¿no? Que en el momento actual, pues las personas transexuales tienen una gran brecha en el sistema sanitario actual. Y nada, y quería terminar este TFM con una frase de Gracia Trujillo de su libro Maternidades Queer, que dice: toda educación y toda sexualidad y toda mapa también. Y nada, muchas gracias.